Buenas tardes, bienvenidos al Bootcamp de País Digital, el octavo Summit País Digital. Y hoy día vamos a hablar de un tema muy importante para nuestro país por todo lo que estamos pasando con esta pandemia. Vamos a hablar de herramientas y estrategias para retornar, para gestionar, mejor dicho, el regreso a nuestras oficinas, a nuestros locales de trabajo, ¿no? En el Bootcamp llamado Back to Work. Parto dando muchas gracias a toda la organización del País Digital por haber invitado a nosotros a compartir un poco de nuestra experiencia en este tema y también a todos ustedes que están participando, nos viendo ahí por la pantalla en este nuevo formato que espero que sea de bastante contenido para todos ustedes, bastante interactivo también. Vamos a hacer preguntas, vamos a tratar de conversar, de responder algunas preguntas y tener una buena charla con todos ustedes. Bueno, si me puede ir al próximo slide, por favor. Partiendo un poco este concepto, ¿no? En el próximo slide, ahí está. Quiero hacer un poco, ¿no?, el seteo de lo que estamos viviendo hoy día. Creo que no hay ninguna novedad para todos, pero hicimos una encuesta juntamente con el Diario Financiero hace unas semanas, donde entrevistamos muchas empresas, ¿no?, muchos ejecutivos, y claramente muestra que hoy día estamos viviendo una crisis, seguramente una de las más profundas, de las más serias que hemos vivido en muchos y muchos años, ¿no? En esta encuesta les voy a pasar algunos datos. Por ejemplo, el 89% de los ejecutivos que entrevistamos considera que el impacto en su empresa será negativo o muy negativo, ¿no? Esto muestra claramente que tanto el impacto económico en las empresas, cuanto la productividad de las empresas y también los cambios de condiciones laborales van de alguna manera a impactar los resultados de la empresa y también las previsiones de inversión y de todo lo que va a pasar en el futuro. En el próximo slide, por favor. Bueno, también esta pandemia cambió la forma como trabajamos, ¿no? Hoy, en la apertura del Summit, ¿no?, vimos nuestro presidente de la República diciendo que esta transformación que estamos viviendo cambió la forma como trabajamos, la forma como relacionamos, la forma como vivimos, ¿no? Y esto muestra claramente que más de un 25%, un 27% de los trabajadores chilenos, ¿no?, hoy día están trabajando de manera remota, ¿no? Creo que muchas organizaciones, muchas empresas no se imaginaba que era posible hacerlo, ¿no? Creo que esto es una quizá buena noticia, el vaso medio lleno, ¿no?, de ver que muchas empresas, muchas organizaciones lograron adaptarse a esta nueva realidad y trabajar de manera remota también. Próximo slide. Bueno, obviamente los efectos de esta pandemia también han acelerado no solo el trabajo a distancia y otras medidas sanitarias, pero afectando negativamente varios aspectos de la productividad y en algunos casos impulsando también la digitalización, ¿no? Hemos visto en los últimos meses un incremento de la automatización, hemos visto también aumento de la inversión en todos los temas relacionados a la ciberseguridad, ¿no? Y claramente esto trae un impulso a la transformación digital. Por esto, este summit que estamos viviendo hoy día, que estamos pasando hoy día con País Digital, es muy importante para hablar de estos aspectos y ver cómo estos aspectos de la transformación digital, de la tecnología, pueden ayudarnos a este retorno seguro a nuestros locales de trabajo. Próximo slide. Bueno, obviamente las empresas, dado a esto, todo lo que hemos visto y todo lo que hemos conversado, han cambiado sus focos estratégicos, ¿no? Un 40% considera disminuir, ¿no?, su foco en el crecimiento. Y esto es muy importante porque obviamente hoy día el mundo que estamos viviendo, muchas empresas están buscando sobrevivir y responder a esta pandemia, responder a esta crisis, ¿no? Por eso claramente en esta encuesta muestra que un 40% disminuirá su foco en crecimiento, dando mucho más foco en lo que es la gestión de riesgo y la continuidad operacional, ¿no? Y claramente hay muchos otros temas que mencionaron también en nuestra encuesta, como el aumento del teletrabajo, el cambio de modelo de negocio, la alta incertidumbre que vamos a tener en los próximos meses, también el impacto psicológico sobre los trabajadores, aumento de la desconfianza en todas las instituciones y, en algunos casos, empeoramiento también de la calidad de vida.
Próximo. Bueno, por eso nosotros, como UI y algunas empresas que estamos trabajando juntos, decidimos montar una estrategia de apoyar a las empresas, apoyar a nuestros clientes, a generar un ambiente laboral seguro para todas las personas y también apoyar en este retorno al trabajo, el retorno a las oficinas para que genere el mínimo impacto posible en los negocios, pero garantizando, asegurando la seguridad o poniendo la seguridad de las personas en primer lugar. Le gustaría de compartir un video, si me puede ir con el video para que podamos verlo, por favor. Bueno, como pudieron ver en el video, claramente lo que queremos hacer es usar la tecnología, usar todas las herramientas que hoy día esta transformación digital nos está trayendo para, de alguna manera, apoyar al empleador y apoyar a las personas a tener un regreso seguro a sus organizaciones. Por esto nosotros hemos creado este concepto, ¿no?, de tener una visión integral, desde el autocuidado de las personas adentro de sus casas, durante la ruta segura hasta las oficinas y principalmente cuando estoy adentro de mi oficina para respetar, o mi oficina o mi ambiente de trabajo, las faenas también son un caso muy importante, respetar el distanciamiento social, monitorear con quién estuve a menos de 1 metro o 1,5 metros de distancia, ¿no? Y obviamente también de alguna manera manejar toda esta información usando las herramientas de inteligencia artificial, usando herramientas de Data Analytics para rápidamente reaccionar, ¿no?, y proactivamente separar las personas que pueden haber tenido contacto con alguna persona que tiene coronavirus, ¿no?, el COVID-19, y con esta manera, con esta visión integral, poder apoyar a las empresas a minimizar los impactos de un posible contagio e interromper la cadena de contagio a lo largo del trabajo del empleado dentro de las faenas, dentro de las oficinas, dentro de sus empresas. Entonces ahora lo que le quiero invitar es ir en detalle un poco en cada una de estas herramientas, ir en detalle un poco en cada una de estas tecnologías que estamos desarrollando ya acá en Chile con varios clientes, ¿no? Y para que pueda entender y conocer un poquito más. Próximo slide. Claudia, te paso la palabra. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Claudia Cornejo, trabajo en EY con Eduardo, soy gerente senior de transformación y trabajo del futuro. Y la idea, como estamos en un bootcamp hoy día en País Digital, queríamos hacer un pulso respecto a lo que pueden estar ustedes hoy día, los asistentes, viviendo en la realidad de sus empresas en cuanto al retorno al trabajo. Y para eso queríamos hacerle la siguiente pregunta: ¿qué tan resilientes son hoy día sus organizaciones? Y queríamos hacer un simple test con ustedes. Así que si me acompañan con la siguiente slide, queremos conversar sobre la resiliencia y también poder ver el caso, en este caso práctico de la audiencia, cómo han salido los resultados. Para eso tenemos dos formas de hacerlo. Una es meterse con su celular o con su computador en menti.com. También pueden escanear con su celular el código QR que sale ahí y poder registrar el código que sale a continuación, que es 26 25 52 0. Voy a repetir entonces. Ingresen a menti.com o escaneen con su celular el código QR, ingresen el código que está ahí en pantalla, 26
25-52-0. Y la idea es que podamos contestar también las siguientes preguntas que hay en la encuesta. Mientras nosotros vayamos esperando y vayan llenando las preguntas que hay en la encuesta de resiliencia, les vamos a ir contando también un poco los resultados y poder mostrarles más adelante en la presentación los casos prácticos y que tenemos en EY para poder afrontar las distintas formas de ver la resiliencia organizacional. Entonces, nuevamente voy a repetir última vez y vamos a contarles un poco de qué consiste esta encuesta. Ingresamos a menti.com, pueden escanearlo con el código QR, registran el código 26-25-52-0 y ahí brevemente tienen un espacio para contestar las preguntas. Entonces sigamos por mientras la audiencia está contestando, les podemos contar cuál es nuestro punto de vista del retorno al trabajo seguro y de la resiliencia empresarial. Nosotros, como decía Eduardo, tenemos grandes desafíos hoy día producto del COVID. Y nosotros lo que estamos viendo es que las empresas hoy en día tienen grandes desafíos en tres grandes tópicos. Uno tiene que ver en su relación con los gobiernos. Ahora viene toda la apertura escalonada de los sectores, el distanciamiento social, el control de la higiene y todas las nuevas leyes laborales que impactan a la forma de trabajar y impactan el trabajo en sí, en los trabajadores. El segundo gran desafío que tienen las empresas hoy día también tiene que ver con las empresas propiamente tal. Las empresas hoy en día están repensando sus esquemas de trabajo, están rebalanceando las capacidades, están rediseñando los procesos y las tecnologías y también están viendo los distintos modelos de liderazgo, de control y de seguimiento. Adicionalmente tienen que ver cómo proteger su capital de trabajo, contar con liquidez suficiente para afrontar estos desafíos y también los nuevos riesgos que crea este entorno totalmente incierto. Y finalmente está también el desafío que tienen para enfrentar los mercados y los clientes. Hoy en día el escenario, como mostraba Eduardo, cambió. Y por eso cambió el punto de vista de los consumidores, las estrategias del go-to-market y finalmente cuáles van a ser los distintos canales en que estos consumidores nos vamos a poder acercar a ellos. Entonces nuestro punto de resiliencia empresarial lo que apunta es efectivamente a eso, es cómo nosotros podemos generar una transición desde lo que está hoy en día hacia una transformación de las empresas. Y el punto que nosotros tenemos acá de resiliencia empresarial se enfoca en 9 grandes tópicos a abordar, que abordan desde el now, next and beyond, es decir, cómo nosotros mitigamos en el corto plazo el impacto que están sufriendo hoy en día las empresas, generamos una continuidad del negocio, pero también una oportunidad y de mira hacia el futuro de cómo generamos valor, cómo nosotros prosperamos en esta resiliencia empresarial, cómo le damos foco al crecimiento futuro, hacemos de esto una oportunidad y finalmente transformamos en esto en una oportunidad y en un punto de inflexión para replantearnos el futuro y mejorar. Y ahí les dejamos algunas preguntas y reflexión mientras contestan las encuestas que tiene que ver con cómo nosotros administramos efectivamente y eficaz la cadena de suministro en este nuevo escenario, que es uno de los puntos que sale en este círculo y en este mundo que nosotros estamos proyectando. Otro gran punto tiene que ver con el talento y la fuerza del trabajo. Hoy en día, repensar el trabajo remoto, repensar las habilidades en este entorno incierto, repensar en cuáles van a ser los turnos de trabajo en base a estas nuevas leyes, también es un punto que deben considerar las empresas hoy en día. Por otra parte está la protección de los clientes y de la marca. Cómo nosotros habilitamos canales adecuados para poder llegar y distribuir a nuestros consumidores. ¿Qué soluciones les brindamos a los clientes más importantes en este nuevo escenario? También está en el capital del trabajo, cómo proteger el capital del trabajo, cómo contar con la liquidez, etc. Un montón de puntos que sin duda hacen de la empresa un lugar que hay que empezar a buscar nuevas formas de trabajar. Entonces, volviendo a la encuesta, aquí ya estamos recibiendo un par de resultados, déjenme contarles en qué vamos. Hoy en día, a ver, lo que está contestando la encuesta, hoy en día, la audiencia nos está diciendo que el punto donde hay mayor oportunidades hoy día en la audiencia tiene que ver con las medidas de reglamentación y distanciamiento social en el lugar de trabajo, que va a ser uno de los puntos que también vamos a tocar hoy en día en el bootcamp. Otro punto de interés también, como fortaleza, están en cuanto a la seguridad y la protección personal de los elementos
cuando están en el trayecto y lugar del trabajo. Por ejemplo, los EPP, el lavarse las manos, eso es algo que hoy en día las empresas están pensando y que el público está diciendo que efectivamente tiene medidas de protección segura. Y otro punto importante, aquí estamos viendo en las respuestas, que podría ser una oportunidad de mejora, tiene que ver con el impacto laboral del retorno al trabajo, que es una de las medidas que los asistentes ven que existe menor nivel de madurez en este sentido y que sería uno de los puntos a abordar en este bootcamp. Entonces, si quieren, avancemos una slide más y les vamos a contar brevemente lo que podemos trabajar. Como decía Eduardo, hoy en día en el ciclo de vida del empleado estamos viendo que no solamente son personas que trabajan en la oficina, sino que también tienen un hogar y un traslado que es parte de su ciclo de vida normal para retornar al trabajo. Nosotros lo que hoy día les vamos a mostrar en base a las respuestas que están saliendo y también casos prácticos que estamos viendo como firma y también en otros lugares, es apuntar efectivamente a qué medidas hoy día se conocen sobre el autocuidado, sobre tecnologías que hay para poder hacer esta especie de diagnóstico a la hora de salir de la casa y hacia el retorno del trabajo. Otro punto importante que vamos a tocar hoy en día en el bootcamp también tiene que ver con la ruta segura. ¿Qué apps, qué tecnologías, qué casos tenemos en la medida de contact tracing, que también finalmente tiene que ver con cómo me desplazo, cuáles son los puntos de riesgo, etc. Y finalmente, en la parte de operación y de oficina, hoy día también les vamos a contar sobre la contención y el control que existen, qué medidas se están tomando en cuanto a análisis térmico, a distanciamiento social. Vamos a ver ahí una solución bien integral y bien interesante que tiene que ver con detección temprana mezclado con tecnología, que una medida en sí bastante innovadora, pero también que lo que hace es que finalmente para poder lograr un retorno al trabajo seguro se pueden utilizar distintas formas para llegar a una solución mucho más integral. Si vemos una medida en sí no es mejor que la otra, sino que de forma en que nosotros vayamos analizando cada caso, vayamos integrando las mejores tecnologías y vayamos utilizando las mejores prácticas, vamos a poder llegar a una solución mucho más completa. Así que le doy el pase a Jaime Caicedo, mi compañero. Él les va a partir contándoles sobre el app de autocuidado y cómo las soluciones de trayecto nos pueden ayudar a tener un retorno seguro. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Acá Jaime Caicedo, socio de consultoría en Data Analytics de EY Chile. Y tal como comentaba Claudia, es muy importante entender dentro de este viaje del día a día de cada uno de nuestros trabajadores, cada uno de nuestros colaboradores, cómo de alguna manera ir apoyándolo en estos distintos puntos, estas distintas instancias en este día a día. Y creemos que es fundamental partir con el hogar y para eso es muy importante este despliegue de una app de diagnóstico y control que nos permita ir generando ese acompañamiento, esta cercanía y, como vamos a ver en la siguiente slide, con distintas funcionalidades, ir acompañando al trabajador, al colaborador, desde que parte su día en su hogar hacia todo el resto de la ruta, en el traslado y ya finalmente cuando llega a la faena o a la oficina, como vamos a ver más adelante. En ese sentido, creemos que hay dos elementos fundamentales desde este punto de vista. Dentro de esta app, que hoy en día se encuentra desplegada en distintas empresas en diversos países de la región, desde México hasta Chile, es muy importante, por un lado, primero, una app que corra sobre distintas plataformas, en iOS, sobre Android, etcétera, etcétera, desplegando distintas funcionalidades que van en esta línea del autocuidado y el monitoreo. Por un lado, en la medida que vamos acompañando al trabajador en este día a día y vamos entendiendo qué cosas le pasan, y ahí va a ser muy importante la labor de la app de diagnóstico para ir haciéndole preguntas desde que la persona despierta, preguntarle cómo se siente, si ha sentido algún síntoma, si ha tenido contacto en las últimas horas con alguna persona que ha dado positivo en el test del COVID. Ese tipo de preguntas nos permiten, por ejemplo, en primer lugar, hablar de un cierto nivel de riesgo o el estado de salud respecto a cómo se encuentra esta persona. Por lo tanto, ya en ese momento podríamos, por ejemplo, indicarle, dado todos estos antecedentes, dado el tipo de contacto que has tenido tú con otras personas durante las últimas horas o durante los últimos días, sería interesante o sería relevante, tal vez que tú te quedes hoy haciendo teletrabajo. Tal vez no es recomendable que tomes contacto con otras personas y podría ser más recomendable que hicieras cuarentena. O todo lo contrario, no detectamos ningún riesgo,
todo nos indica que estás bastante bien de salud, por lo tanto, podrías seguir tu día normalmente como cualquier otro día. Y dentro de esa línea, la misma app entrega distintas recomendaciones, es bastante proactiva en función de la información que vamos recogiendo, le vamos entregando información al colaborador ya bastante personalizada respecto a recomendaciones, a rutas que podría llegar a tomar, a distintos elementos que son importantes considerar en el día a día de una operación diaria o de un día de trabajo común y silvestre. Y dentro de ese concepto, esta app se ajusta bastante al look and feel de cada una de las empresas con las cuales trabajamos. Y dentro de eso, desplegamos fundamentalmente 4 cosas que para nosotros son muy importantes. Por un lado, lo que les estaba comentando, que es el detalle del trabajador, donde vamos interactuando con él, le vamos entregando retroalimentación, como pueden ver en la pantalla, por ejemplo, el estado de salud, en la pantalla que estamos presentando, este trabajador en particular está en una condición de bajo riesgo, por lo tanto, se le puede invitar a continuar su día con total normalidad. Y en la segunda pantalla que aparece en esta slide, pueden ver el tipo de preguntas que hacemos. Oye, ¿tienes fatiga o tienes dolor muscular? ¿Sientes que tu olfato o oído están funcionando correctamente? Son elementos que son importantes tener en consideración. Y eso, ese riesgo o ese estado en el cual se encuentra el trabajador nos permite también desplegar el tema del pasaporte que mostramos en la slide anterior, que justamente nos lleva a entender si la persona está en condiciones, por ejemplo, de ingresar a la oficina o ingresar tal vez a alguna dependencia en particular. Por eso, desde ese punto de vista, el detalle del trabajador, toda la información que se retroalimenta nos permite también desplegar en la misma app este pasaporte con el cual podría entrar en oficina o en alguna faena en particular. Y como les comentaba, todo esto basado en la autoevaluación y la gestión propiamente tal de los datos que se trabajan con bastante confidencialidad. Es muy importante respetar todos los temas de privacidad y tratamiento de datos personales. En ese sentido, todas estas aplicaciones que les vamos a comentar esta tarde respetan eso y es muy relevante para nosotros que así sea. Y todas estas preguntas también de los síntomas, este concepto de la autoevaluación y el autodiagnóstico, están completamente basados en el estándar de la Organización Mundial de la Salud y nos permiten ir generando no solamente esta situación de potencial riesgo, sino también a través, como decía Eduardo en un comienzo, de la aplicación de distintos algoritmos, distintos modelos de inteligencia artificial o de aprendizaje automático, nos permiten también predecir cuál podría ser la situación de la persona en los días siguientes, en función también del resto de la información que vamos a ir recolectando, que lo vamos a ir comentando durante esta presentación, de otros elementos que nos permiten, junto con toda la información que recabamos del trabajador y del conjunto de colaboradores de una empresa, nos permiten tener una visión más integral de lo que podría llegar a pasar en los días futuros o en los siguientes días en función de lo que la persona ha estado viviendo en el último tiempo. Si pasamos a la siguiente slide. Otro elemento que es súper importante, que es el segundo gran elemento de esta aplicación, es todo lo que generamos desde el punto de vista de entregar información a los tomadores de decisión de la organización, a las áreas de recursos humanos, a las áreas de operaciones, con tableros de control, con distintos reportes, con toda la información que se ha capturado tanto de control como de monitoreo, para tomar decisiones, empezar a entender la información de manera más agregada, cuáles son las áreas o las sucursales o las oficinas o las faenas que están presentando una mayor tasa de casos, empezar a hacer el doble clic respecto a eso. ¿Por qué estará pasando esto? Empezar a diagnosticar no solamente la condición de cada uno de nuestros colaboradores, sino también empezar a diagnosticar una mirada más amplia, más agregada, migrándolo tal vez a 10, 20 metros de altura, desde el punto de vista de hay ciertas áreas, ciertas oficinas, ciertos lugares de nuestra organización que podrían empezar a tener ciertos problemas, porque podrían darse distintas situaciones, como no se está respetando temas de distanciamiento social en ciertos lugares de nuestra oficina o de nuestra faena, o los elementos de protección personal no están bien desplegados, no están a disposición en forma simple y en forma directa para todo el conjunto de colaboradores que se desempeñan en una cierta área o en una cierta oficina. Esos son elementos que los vamos también analizando y, como les comentaba, también desplegando de manera agregada para tener una visión más amplia de lo que está ocurriendo en nuestras oficinas o en nuestras faenas. Va a depender también el tipo de industria o el tipo de compañía sobre la cual estemos trabajando. Si se dan cuenta, esto tiene una mirada tanto para el trabajo más bien de oficina, más bien de escritorio, como también una mirada para el trabajo más bien en fábrica o en faena
o en campos, incluso desplegado en varias hectáreas donde podemos tener trabajadores a varios kilómetros de distancia, pero que en distintos momentos del día se reúnen, ya sea para almorzar, ya sea para cambiar el turno, etcétera, etcétera. Así que si vamos a la siguiente slide, un segundo elemento que es muy importante y que lo comentaba Claudia en esta mirada más de la jornada del trabajador, del viaje del trabajador o del colaborador durante el día, para nosotros es muy importante todo el concepto del contact tracing. Si vamos a la siguiente lámina, vamos a poder ver con mayor detalle la forma en que nosotros lo atacamos. Seguramente todas las personas que nos están escuchando han visto, han oído, han leído acerca de las distintas soluciones, los distintos intentos que han existido en distintas partes del mundo para llevar a cabo con el uso de nuevas tecnologías todo este tema del contact tracing, entender cuál es la trazabilidad de la persona, con qué otras personas también ha tomado contacto durante el día y en función de eso, tal como comentaba Eduardo en un comienzo, entender o dar aviso de, oye, has tomado contacto en las últimas 2 semanas con 1, 2 o 3 personas que posteriormente dieron positivo en un test de coronavirus, por lo tanto, en función de esa información podemos gatillar todos los protocolos de cuarentena o los protocolos de autocuidado que deberían gatillarse en función de eso. Y hay distintas tecnologías que se han intentado utilizar para esto. Los mismos teléfonos móviles, los smartphones, fueron como el primer intento, el primer acercamiento a estos temas, desde el punto de vista de ocupar, qué sé yo, el GPS, el Bluetooth de los teléfonos, pero todas estas soluciones no han sido del todo efectivas por los umbrales de error que tienen estas tecnologías. El GPS podría, incluso algunos seguramente ustedes han escuchado, en ciertas situaciones podríamos tener varios metros, incluso a veces hasta 100 metros de error en la medición respecto a la ubicación exacta utilizando GPS. El Bluetooth también puede tener rangos de error de 7 metros, 5 metros, que para los efectos de lo que es el distanciamiento social son complejos de trabajar y por lo tanto podrían inducir a muchos errores o tomas de decisiones incorrectas porque el dato que tenemos no es el más exacto posible. Dado eso, el enfoque que hemos utilizado para esto es más bien utilizar pulseras que nos permiten tener desplegarla en cada uno de los colaboradores, ya sea de una oficina o una faena, como les comentaba. Y una vez que van teniendo estas pulseras, podemos tener una lectura bastante más precisa, no de la ubicación exacta de la persona, sino más bien del acercamiento o el distanciamiento que han tenido con los otros trabajadores con los cuales tienen contacto durante el día. En ese sentido, cuando 2 personas se aproximan, básicamente lo que hacen las pulseras es identificar el ID de esta pulsera con la cual tuvo una cierta cercanía y guardar esos datos. Por lo tanto, si días después, por ejemplo, detectamos que una persona tuvo un test positivo respecto a lo que es coronavirus, podemos tomar la pulsera y leer el log, leer toda la historia de los contactos que tuvo con el resto de los trabajadores y con estos IDs que comentamos en forma anónima, después podemos tomar contacto con los trabajadores que en particular debiéramos dar aviso o levantar o iniciar los protocolos correspondientes para ya sea activar una cuarentena o activar algunas medidas de autocuidado específicas que se hayan definido caso a caso, empresa a empresa. Ahí va a ser muy importante también, dependiendo del tipo de trabajo, el tipo de faena o de oficina que estemos analizando, seguramente se gatillan distintos protocolos, tal como lo hemos visto en distintos clientes alrededor de toda Latinoamérica, como les comentaba inicialmente, y toda esta comunicación se va haciendo a través de la misma app que hablábamos en un comienzo. Y en ese sentido, estas distintas aplicaciones, estas distintas tecnologías se van complementando, se van integrando para desplegar una solución integral, una solución global que va tocando estos distintos elementos, estas distintas instancias del día a día, desde que partimos en el hogar y ya camino al trabajo, llegando a nuestro lugar propiamente tal de trabajo, ya sea una fábrica, ya sea una oficina, empezar a tener toda esta información. Recuerden todo, voy a hacer una pequeña pausa. Recuerden todos, si tienen alguna consulta, algún comentario, alguna pregunta que quisieran hacernos, lo pueden hacer a través de la sección de preguntas y respuestas de la plataforma, o también hacia el final de nuestra presentación vamos a dejar unos minutos para atender sus preguntas, poder conversarlas, ver sus impresiones al respecto, tal vez incluso conocer sus experiencias, si las quieren compartir con todos nosotros, lo podemos también conversar. Si vamos a la siguiente lámina. Otro elemento muy importante que comentaba también Claudia en un comienzo, cuando habló de todo este viaje del colaborador a través del día a día,
Para nosotros es muy importante los elementos de video analytics y análisis térmico que se pueden también desplegar para ir complementando esta visión, tanto de la visión de la app como del contact tracing. Si se dan cuenta, hay otros elementos de contexto que nos pueden entregar mayor información para tener una mirada más amplia de lo que realmente está pasando en nuestros lugares de trabajo, en nuestras oficinas, en nuestros distintos lugares donde es importante estar monitoreando, ya sea la entrada de la oficina, ya sea el comedor, ya sea el casino, etcétera, etcétera, los elementos donde, o los lugares que sabemos de antemano que pueden ocurrir bastantes temas de acercamiento social, donde las personas pueden olvidar todos estos temas o los protocolos que podemos tener respecto a mantener la distancia y quieren compartir un momento, quieren conversar acerca de algo. Es importante estar monitoreando eso y dar los avisos y las alertas necesarias. Y creemos que dentro de ese contexto es muy importante también una mirada de video analytics que nos permita en forma automática ir gatillando estas alertas e ir gatillando estos análisis que nos permiten tomar las acciones correspondientes, tanto proactivas como reactivas, sobre todo en el mundo de la alerta. Y ahí va a ser muy relevante también aprovechar la misma mirada que nos puede dar una cámara desde distintas ópticas, no solamente desde el espectro óptico de una cámara, sino también desde el espectro térmico para aprovechar también el despliegue de ciertas cámaras para estar tomando también la temperatura en forma automática. Entonces, como podemos ver en la siguiente lámina, vamos a desplegar un segundo video que me gustaría que ustedes puedan ver con detalle cómo funciona esto. La persona que aparece en el video es Francisco Bravo, el líder de nuestro equipo de investigación y desarrollo, y lo que estamos desplegando ahí es básicamente una cámara con las dos miradas, la mirada óptica y la mirada térmica. Y junto con eso también detectamos si Francisco está portando correctamente la mascarilla. Ahí, como pueden ver, Francisco, para que se note bien en el espectro térmico la diferencia de temperatura, toma una taza de café, donde ahí ustedes pueden ver claramente cómo se ve la diferencia, la clara diferencia de temperatura entre el cuerpo de Francisco y esta taza de café recién servido. Y como también pueden observar, en la medida que Francisco se va sacando la mascarilla y la pone en distintas posiciones de su cuerpo, de su rostro, mientras la mascarilla no esté bien puesta, no levantamos el ok de, sí, esa mascarilla está bien colocada. De hecho, ahí a continuación Francisco la va a poner en su cabeza, la mascarilla sigue estando en pantalla, pero inmediatamente levantamos la indicación de que no está portando correctamente la mascarilla. Entonces, desde el punto de vista de la aplicación de este tipo de tecnologías, no es solamente importante detectar una mascarilla en el video, sino además detectar que esa mascarilla está bien colocada, se está portando correctamente, y por otro lado, si se dan cuenta, tal como veíamos en el video, aprovechamos también de tomar la temperatura de Francisco, por ejemplo, para gatillar alertas si es que detectamos personas sobre los 38 grados de temperatura. Este tipo de cámaras tienen una tasa de error bastante baja, en general se mueven por debajo de los 0.5 grados Celsius, y nosotros en las distintas aplicaciones que tenemos actualmente, las distintas implementaciones donde hemos desplegado esta tecnología, les diría que en realidad hemos incluso visto una tasa de error menor, más cercana a los 0.3 grados Celsius, lo que nos permite tomar decisiones muy interesantes, como por ejemplo, darle el aviso en forma automática de que una persona, antes de que entre a la oficina, decir, oye, tiene más de 38 grados, tiene 38.5 grados, y en función del protocolo que se defina, por ejemplo, invitarla a regresar a su casa, o si la temperatura es muy alta, recomendarle mejor acercarse a un centro asistencial, a una clínica o un hospital, para que personal de la salud tome las medidas correspondientes. Sigamos a la siguiente lámina, y aquí vamos a poder desplegar el tercer video que queríamos presentarles, que tiene que ver con el distanciamiento social. Como pueden ver, también este tipo de tecnología nos permite, una vez que la configuramos correctamente y entendemos las distancias que están dentro de la escena que se está grabando, podemos detectar distintos elementos de distanciamiento social. Personas que están a más de 2 metros de distancia, ponerla en una situación correcta, pero lo que nos interesa es justamente lo contrario, detectar personas que se encuentran a 1.5 o menos metros de distancia, y en función de eso desplegar las alertas que sean necesarias. En las implementaciones que tenemos hoy en día, en general, y buscando también la automatización de estas acciones, por ejemplo, lo que estamos gatillando es cuando se han detectado un cierto grupo o distintas detecciones, perdón, de personas no respetando el distanciamiento social, se gatilla una alarma sonora o un mensaje a través de los altoparlantes del lugar en que estemos conversando, con un mensaje recordándole a todo el mundo
lo importante que es respetar el distanciamiento social en la situación de pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Se les invita a respetar la distancia, a no olvidar ponerse correctamente las mascarillas, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de alarmas se pueden gatillar en forma automática porque estas detecciones, como les mostramos, ocurren también en forma automática. Ahí sí vamos también a la siguiente lámina. Y aquí ya los dejo con la siguiente sección, donde vamos a hablar de nuestra alianza y en particular una iniciativa que yo considero bastante potente y que va a la vena, como bien decimos nosotros, de estos temas, que es el compromiso COVID. Así que lo dejo con mis compañeros para seguir con la siguiente sección. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes el día de hoy para presentarles esta herramienta que nos permiten a todos como empresa, como consultora, apoyarles a ustedes y para ustedes tener todas las disposiciones para poder hacer este retorno seguro de la manera más eficiente y, en primer lugar, tener a las personas en el centro de todo este ejercicio. Soy Andrés Pérez, gerente de innovación, y estoy efectivamente para presentarle aquí una alianza que se realizó hace unos meses atrás, que está asociado a una página, una plataforma llamada compromisocovid.org. Si pueden pasar a la siguiente slide. Creemos que el proceso del retorno al trabajo de manera segura lo tenemos que hacer de manera integral. Y por lo mismo, EY junto a Cura Biotech y la Mutual acordaron desarrollar esta plataforma, como dice arriba, compromisocovid.org, en cuyos detalles nosotros les presentaremos a continuación en el siguiente video. Sí, por favor. Las actividades y la vida social como la conocíamos se han puesto en pausa. La preocupación por la continuidad operacional en un ambiente seguro para las personas es nuestro compromiso. Apoyar a nuestra sociedad para el retorno de sus actividades de manera segura y controlada ya es posible con nuestra ayuda. Somos compromisocovid.org, un grupo de organizaciones que creemos en la colaboración para generar las mejores soluciones a problemas tan complejos como la pandemia del COVID-19. La prevención es el factor clave. Aportamos con toda nuestra experiencia en protocolos y herramientas para generar conductas seguras en el hogar, el trayecto y el trabajo. Solo testeos masivos, preventivos y oportunos nos permitirán volver a las actividades con más seguridad. Proponemos un kit de detección temprana, masivo y de bajo costo. Respetar el distanciamiento social es una tarea de todos. Cada vez que alguien no respeta el distanciamiento social, será notificado. En la plataforma de inteligencia artificial se registran todos los contactos próximos entre los colaboradores de manera segura. En caso de tener resultado positivo, el colaborador y su supervisor son inmediatamente notificados para poder aislarlo de manera segura. El supervisor recibe la lista completa de todos los colaboradores que tuvieron un contacto cercano al caso positivo. Y estos son invitados a ir a hacer el test de detección temprana tipo PCR Avenir Resist de Cura Biotech a la brevedad, para después hacer cuarentena preventiva. Al final del día, todos los empleados pueden verificar en su app si el pasaporte de riesgo COVID sigue activo y si hay algún cambio en relación a turnos de trabajo. Ayudamos al mundo laboral en la gestión del retorno con estrategias de operación y planes de continuidad operacional. Utilizamos tecnologías que facilitan el ciclo completo de diagnóstico, control y contención para la mitigación de eventos de alto impacto. Entendemos que las empresas y sus líderes están viviendo momentos difíciles. Ponemos al servicio respuestas a corto plazo que permitan una comprensión clara de impactos laborales y adopción de nuevas formas de trabajo, con las adecuadas regulaciones y procedimientos en consideración a las nuevas normas laborales. Es momento de replantear el futuro. Volver a trabajar de forma segura y controlada es posible. Bueno, como ustedes pudieron ver en el video, esta alianza lo que busca, en cierto sentido, es ofrecer una mirada integral del problema sanitario y sus posibles soluciones.
ya que tiene disponible contenido, conocimiento de las 3 entidades socias de manera gratuita en esta plataforma, en esta página web. Obviamente, cosas que podemos encontrar en esto, y lo reforzamos y lo refuerza el video, es la aplicación del diagnóstico, el control, la atención de salud, cámaras térmicas, asesorías legales, seguimiento de los colaboradores, implementando todo lo que ustedes vieron anteriormente, lo que nos comentó Jaime en su minuto. Todo eso se implementa y se complementa con el trabajo y el apoyo de la Mutual y de Cura Biotech. En ese sentido, esto es una forma en que nosotros entendemos que Chile y todos deberíamos trabajar en forma de alianza, y de este modo, a través de esta plataforma, nosotros se lo estamos llevando a ustedes para que puedan efectivamente entender en forma integral cómo resolver este problema. También, un minuto antes de pasar a la siguiente etapa, me gustaría recordarles que arriba, en la misma plataforma que ustedes están mirando, tienen la opción de realizar preguntas en la sección de Q&A, así que les pedimos eso porque ahora vamos a dar el paso, después de entender todas estas alternativas que son disponibles y están disponibles para todos para abordar el retorno seguro al trabajo. Doy el paso a Eduardo Valente para que nos dé las últimas reflexiones finales de este bootcamp, y también para pasar a las preguntas y respuestas que ustedes ya están ingresando a esta plataforma. Así que muchas gracias. Eduardo. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a Claudia por la explicación y por todo lo que hemos conversado durante este bootcamp. Bueno, la verdad es que todos sabemos del impacto que nuestro país, nuestro planeta está sufriendo con esta pandemia. Es algo totalmente inesperado, totalmente no planificado, y muchas empresas y organizaciones y gobiernos lo que están tratando de hacer ahora es montar una estrategia, un plan para responder frente a esta crisis. Creo que afortunadamente hemos logrado superar varios desafíos ya, hemos superado varias dificultades, como por ejemplo hacer un evento como este, como por ejemplo seguir muchas empresas, seguir trabajando, pero sabemos también que aún hay muchas dificultades, muchos problemas que tenemos que superar. Por esto la idea del compromiso COVID, y ahí me gustaría de entrar un poquito más en detalle, esta asociación, esta alianza que hicimos con Cura Biotech, con la Mutual de Seguridad y con algunas otras organizaciones, ¿no? Es de verdad ser una red de empresas que unidas por un objetivo común para empoderar a todas las organizaciones, a todas las empresas y todas las personas para combater el COVID-19, aportando orientaciones, soluciones concretas y obviamente enfocarnos en favorecer un regreso seguro a nuestras actividades de la sociedad. Creo que las buenas noticias que hemos visto en los últimos días en la prensa de comunas que ya están pasando para el paso 3, ¿no? Son muy buenas, pero obviamente queremos dejar claro el riesgo también que existe hoy día. Por eso estos 3 puntos principales que conversamos hoy día: la prevención, ¿no? Prevenir todo riesgo de contagio, prevenir, hacer las acomodaciones, hacer las adaptaciones necesarias en el ambiente de trabajo y en la forma como trabajamos y los turnos de trabajo es súper importante. El segundo punto es todo lo que es la detección y medición, ¿no?, del avance del contagio dentro de nuestras organizaciones. Por eso el testeo masivo es muy importante para saber con un grado de seguridad alto cuáles son las personas que han tenido COVID, ¿no?, o que obviamente tienen el COVID y pueden afectar a otras personas. Y por último, usar esta tecnología que está disponible, las gestiones que hemos hablado, para rápidamente y proactivamente sacar las personas que hoy día están con COVID y ponerlas en un lugar seguro y ponerlas en una cuarentena preventiva, y las personas que tuvieron de contacto cercano con esta persona también llevarlas a hacer el test para que también pueda tener una gestión mucho más eficiente. Nosotros creemos con el compromiso COVID poder apoyar a nosotros mismos como organización y a todos nuestros clientes y organizaciones de Chile a tener un retorno mucho más seguro. Bueno,
ahora les quiero de nuevo invitar a que manden preguntas, a que nos pueden tener una charla bastante interesante entre nosotros, ¿no? Creo que ya hay algunas preguntas llegando acá, déjame leerlas. Uy, varias. La primera pregunta, yo voy a servir un poco de moderador acá. Entonces, Claudia, Andrés y Jaime, prepárense para contestar las preguntas. Yo voy llamando por nombre y ustedes van a contestar, ¿no les parece? Bueno, la primera pregunta es, ¿qué desafío es el más común que enfrentan las empresas hoy? Claudia, ¿quiere hablar un poquito del desafío más común que enfrentan las organizaciones hoy día? Sí, Edu, gracias. Bueno, hoy en día el primer desafío fue finalmente encontrarnos con una disrupción tan grande que nos cambió la forma de trabajar, que nos cambió las leyes que se están realizando en materia laboral en cuanto a la tecnología y también en cuanto al estilo de liderazgo y también en cuanto a la producción. O sea, es decir, hoy día esta disrupción tan grande lo que hizo es pescar al 94%, por ejemplo, de las empresas del Fortune, y lo que hizo es que tengan una disrupción en su cadena de suministro. Ese es un ejemplo del impacto que ha tenido hoy en día el COVID. ¿Qué es lo que nosotros vemos en nuestros clientes? ¿Y por qué partimos con el modelo de resiliencia empresarial? Primero, hay que ver que la continuidad operacional siga su curso. Hay que repensar finalmente cuáles son los ámbitos críticos que hoy en día y los impactos que está teniendo esto y cómo solucionarlos en el corto plazo. No con grandes proyectos, sino en la inmediatez del trabajo, en la inmediatez de los procesos, en la inmediatez de la tecnología. Y ya un poco mirándolo un poco más a largo plazo, finalmente, es decir, cómo esto genera una oportunidad. Si hoy en día veo que hay caídas en mi cadena de suministro, si hoy en día veo que hay problemas en la productividad, ¿cómo hoy en día yo puedo finalmente generar esto una oportunidad y poder adaptarnos en el largo plazo? Eso es lo que yo finalmente haría. Y sin duda, ver en cuanto a los temas de las personas, cuál es el liderazgo que hoy en día se requiere, cuáles son las capacidades y las habilidades que necesita la organización generar para esta disrupción, y finalmente, cómo comunicarle a las personas, a los trabajadores, a nuestros clientes, cuáles son nuestros planes de acción, cómo va a ser nuestra nueva forma de operar y cuáles son las normativas básicas que nosotros tenemos que cumplir. Muchas gracias, Claudia. La verdad es que poner las personas en el centro, sin duda, es la mayor preocupación que tienen que tener las empresas, y toda la estrategia, como tú dices, tiene que estar con este foco, con este objetivo, ¿no? Muchas gracias, Claudia. Jaime Caicedo, la próxima pregunta es para ti, ¿no? Dice, ¿cómo logro que mis colaboradores usen estas tecnologías que tú nos explicaste ahí en esta sesión? Jaime. Perfecto, ¿no? Excelente pregunta. Es uno de los grandes desafíos y está vinculado, yo creo, también a lo que comentó Claudia en la pregunta anterior. De alguna forma, esto es muy importante hacer entender a los distintos colaboradores que esto más bien, en lugar de ser una herramienta de control o de monitoreo, es una herramienta de seguridad para ellos mismos y sus familias. Y por lo menos en las distintas aplicaciones, las distintas implementaciones que hemos tenido hasta la fecha, como les comentaba anteriormente en distintos países de la región, el mensaje que ha dado bastante éxito para ir generando este convencimiento, ir generando este acercamiento a los distintos colaboradores, es hacerles justamente ver lo importante que es para ellos estar informados, informar a sus compañeros y a la empresa respecto a las distintas situaciones de riesgo que seguramente han estado enfrentando en los últimos días o en las últimas semanas. Y eso finalmente tiene que estar bajo un protocolo de comunicación donde se le haga ver que la principal razón por la cual estamos desplegando toda esta tecnología es por la seguridad de él, de ella y de sus compañeros de trabajo. Yo creo que ese mensaje es muy importante y como elemento también de gestión del cambio, y por eso les comentaba que lo veía muy vinculado a la pregunta anterior, a lo que ya comentaba Claudia de los desafíos que esto lleva consigo, es un elemento muy importante. Hacer entender que esto no es un gran hermano, no nos interesa estar monitoreando porque sí a los distintos colaboradores, lo que queremos es que estén seguros, que puedan tener un retorno lo más seguro posible a sus lugares de trabajo,
si es que están ya trabajando en sus oficinas o en sus fábricas, que lo puedan hacer de la forma más segura posible y que también se sientan seguros interactuando con el resto de sus compañeros y que vayamos de alguna forma también acercándonos como a esta nueva realidad, como les comentaba, de la forma más segura posible y entendiendo que estamos poniendo tal vez ciertos temas que pueden ser personales en la balanza, pero por otro lado está todo el tema también del bien común, del bien de todo el grupo humano que está detrás de esto y que queremos que disminuir lo más posible las tasas de contagio y disminuir todo lo posible lo que es el tema de la pandemia, primero en nuestros hogares, después en nuestras empresas y luego después en todo el país. Muchas gracias, Jaime. Buenísima la respuesta. Claudia, hay una pregunta bien interesante acá, que es, ¿hay problemas legales en implementar este tipo de tecnología? Yo sé que tenemos una área experta en esto para todos los temas legales y laborales. Desafortunadamente, Juan Andrés Pérez no pudo participar con nosotros hoy día, pero tú puedes contestar esta pregunta quizá ahí con Jaime Sáenz también. Sí, hoy en día es importante decir que las normas laborales, los reglamentos y todo eso está cambiando, y eso es un hecho. Efectivamente, hoy en día el equipo, para poder darle continuidad a las empresas, a dar el negocio, están teniendo que transformar la forma en que trabajamos. Y sin duda, hay todas estas disrupciones, las tecnologías, de que si vamos a utilizar ciertos datos, etcétera, tienen que ser revisadas y tienen que ser administradas por el equipo de liderazgo y también el equipo que revisa todas las materias laborales. Entonces, en cuanto a la revisión, por ejemplo, la procedencia de las modalidades de trabajo es uno de los ámbitos de acción que podría impactar la tecnología y que tienen que ser las empresas asesoradas en materias laborales. La aplicabilidad, de las alternativas de la ley frente al COVID también es uno de los aspectos que puede impactar con la disrupción de estas tecnologías y tiene que ser revisado en temas laborales. Todo lo que sea la adaptación de las jornadas de trabajo, por ejemplo, nosotros postulamos aquí en el apps de que tú podrías tener, por ejemplo, que te avisen ciertas cosas que tienen que ver con un testeo o con un screen. Eso también es un ámbito que debiera ser, que podría afectar la jornada de trabajo, pero que también que podría afectar las materias laborales. Así que sin duda, nosotros siempre recomendamos, antes de hacer alguna modificación que impacte al trabajador, tiene que estar gestionado, tiene que estar revisado según la regulación vigente hoy día en Chile, pero también por todas las normativas que hoy en día cuenta la empresa. Nosotros consideramos que cada empresa por sí mismo tiene sus propios planes, tiene sus propias condiciones. Como decía también Jaime en su minuto, esto tiene que tener un espíritu que vaya en pro de la seguridad del trabajador. Se tiene que velar por ese espíritu, se tiene que velar por mantener los derechos fundamentales, y en base a eso también es parte de que tiene que tener una exhaustiva revisión de las normativas laborales y en común y de acuerdo con los trabajadores y con un buen plan de trabajo de comunicación para que esto cumpla el espíritu por lo que está siendo relacionado y cumpla también con el objetivo final de tener un cuidado y protección al trabajador. Muchas gracias, Claudia. Ahora tengo una pregunta un poco más de la estrategia futura, y esta va para nuestro gerente del área de estrategia, Andrés Pérez. Andrés, ¿qué cambios en los clientes serán permanentes? ¿Qué pasará con el e-commerce, por ejemplo? Es muy buena pregunta, Edu, al respecto de los clientes de e-commerce. Ya hemos visto en el último tiempo que este impacto del COVID, tanto en Chile y en el mundo, ha sido bastante fuerte. Y efectivamente la forma de relacionarnos tanto entre las personas y tanto las personas con las empresas o los comercios está cambiando y está variando. En el último tiempo hemos visto de que, por ejemplo, el e-commerce ha crecido a tasa exponencial en su uso y también la conversión de las empresas, la tendencia ha ido a trabajar a estas plataformas y a este universo. Los clientes efectivamente van a buscar el menor contacto posible, entrar a menor espacios que sean disminuidos para poder adquirir sus productos, para realizar las compras, y eso va a ser una realidad. Estamos viendo, ojalá que en los próximos meses podamos relajar un poco esa situación de que el COVID se vaya en retirada,
pero obviamente sin vacuna esto no va a ocurrir, y obviamente el trabajo del e-commerce, la estrategia de la empresa, especialmente el PYME, que es lo que estamos viendo hoy, está creciendo y ese va a ser el desarrollo. El trabajo principal es presentar correctamente los productos, tener una estrategia y un modelo operativo back que permita generar un mejor servicio, agregar valor desde el punto de vista de la entrega, de la distribución. Todos esos elementos las empresas tienen que ir abordándolo hoy, no solo por el front de la plataforma o de las páginas de e-commerce, sino también abordar todo el trabajo que tienen que hacer atrás. La estrategia, el modelo operativo, la distribución, el supply chain, todo eso tiene que estar modificado en cierto sentido para poder enfrentar esta situación y para poder llegar a los clientes, y los clientes también sentirse tranquilos que pueden estar en resguardo de sus casas y pedir todo lo que ellos quieran. Muchas gracias, Andrés. La verdad que se vienen tiempos difíciles, ¿no? Y claramente las empresas tienen que estar preparadas para absorber todos estos problemas, toda esta dificultad que tú comentabas. Volviendo a los temas de tecnología, Jaime, hay una pregunta bien interesante acá. Creo que tú comentaste algo sobre la seguridad de los datos, ¿no? Garantizar que los datos proporcionados sean fidedignos. La pregunta es la siguiente. El uso de las tecnologías requiere de mucha confianza para que las personas las usen y los datos proporcionados sean fidedignos. ¿Cómo se controla eso? Sobre todo pensando en que aquí el principal riesgo es el contagio masivo. Buenísima pregunta, y va muy en línea del resto de las preguntas. Se nota que el público estuvo atento y van todas las preguntas en una línea similar. Acá, tal como les comentaba, no solamente yo, sino también tanto Andrés como Claudia en las preguntas anteriores, tiene que haber una mirada que yo diría que es integral. No hay una sola tecnología que sea la que resuelva este tema o esta problemática. Y si recuerdan bien, en este concepto del journey, del viaje del colaborador durante el día, son distintas las tecnologías que vamos desplegando justamente atacando esta problemática que mencionan en la pregunta. ¿Cómo hacer que esto sea confiable? ¿Cómo hacer finalmente que esto nos permita disminuir la tasa de contagio? Y son estas distintas tecnologías que en conjunto se van complementando, se van integrando y nos van permitiendo también detectar errores en una o en otra. Me imagino que la pregunta respecto a los fidedignos se debe referir también a que estamos confiando también en la información que nos va proveyendo el colaborador, y por lo mismo también no nos quedamos solamente con eso. Por eso también lo complementamos con los temas de contact tracing, lo complementamos también con los temas de video analytics que les comenté respecto también a detectar riesgo o ir generando alerta en función de eso. Y dentro de esa misma línea es muy importante también lo que comentamos respecto al compromiso COVID de complementar todo esto también con test rápidos, etcétera, etcétera, y esa mirada integral, esta mirada desde distintos puntos de vista, tomando datos, tomando muestras desde distintas tecnologías, son las que nos permiten ir detectando posibles errores o posibles disminuciones de confianza en la entrega de ciertos datos, en la captura de ciertos datos, y nos permiten, tal como indica el trasfondo de esa pregunta, empezar a confiar en esto de alguna manera y atajar lo más rápido posible. Por eso la proactividad es sumamente importante, atajar rápidamente los casos de potencial contagio y evitar, justamente como indica la pregunta, todos los temas de contagios masivos, que uno obviamente los elementos que más nos interesan, y tal como les comenté en la pregunta anterior, siempre con este espíritu, esta mirada de colaboración, de generar un retorno seguro a nuestros lugares de trabajo. Muchas gracias, Jaime. Bueno, ahora hay un par de preguntas acá que van un poquito fuera de nuestro tópico. Voy a tratar de contestarlas. Tenemos aún bastante tiempo. Por favor, sigan mandando sus preguntas, participando como están. La verdad, son varias preguntas que me han llegado acá en el chat. Mira, la pregunta es, ¿ha sido suficiente las medidas del gobierno, el último plan de activación? Y dentro de la misma pregunta es, ¿hay industrias más afectadas que otras? Bueno, la verdad es que es muy difícil comentar sobre si el gobierno ha hecho un buen trabajo o no ha hecho un buen trabajo, ¿no? La verdad es que nadie estaba preparado para una pandemia como esta. Nadie tenía planificado, tenía un plan de contingencia listo que podíamos sacar, implementarlo en el día 1, ¿no? Lo que creo que sí es importante destacar que han habido muchas comparaciones con otros países de la región, con otros gobiernos en otras partes del mundo,
¿no? Y la verdad, el resultado de todo lo que se está haciendo hoy día nos vamos a ver en el futuro ahí de mediano y largo plazo, ¿no? En mi punto de vista personal, lo que hemos visto ahora en este plan de activación es que gradualmente se está abriendo el negocio, se está tratando de reactivar la economía y esto es bueno, ¿no? Es bueno por una parte donde el gobierno nos da el camino para poder abrir nuestro negocio, abrir nuestras empresas, volver a funcionar en una nueva normalidad, como algunos llaman este momento que estamos viviendo ahora. Pero creo que lo más importante es que nosotros como líderes empresariales, como empresas que de alguna manera también podemos apoyar este retorno, ¿no? Haciendo la prevención, o sea, hacer nuestra parte también, ¿no? Desde la prevención, del cuidado a las personas, de usar esta tecnología para poder volver de una manera segura y de así no tener ningún rebrote como ha ocurrido en otros países. ¿Ah? Lo otro que creo que vale la pena destacar también es el plan de activación económica que hemos visto desde el Ministerio de Hacienda y desde el gobierno saltar. O sea, es un buen trabajo que se está viendo de alguna manera, con mucha inversión en infraestructura, con mucha inversión en distintos ámbitos de nuestra sociedad, para también apoyar en esta reactivación económica, ¿no? Yo creo que la buena noticia, y yo me gusta siempre ver el vaso medio lleno, ¿no? Hemos visto esta semana ya un mejor apetito tanto en los consumidores cuanto en las empresas, ¿no? Con un mejor opinión de cómo va a ser el futuro, ¿no? Estamos justo en el Cyber Week, ¿no? Y hasta ayer, no sé los números de hoy día, pero hasta ayer el Cyber Monday fue 60% superior al año pasado. Entonces esto también muestra que aparentemente hay un mejor optimismo de las organizaciones, de las personas, ¿no? Con el futuro que nos toca. Bueno, la segunda parte de la pregunta es si hay industrias más afectadas que las otras. Sin duda, ¿no? Obviamente las industrias de transporte, las industrias del turismo, las industrias relacionadas a la alimentación fueron fuertemente golpeadas, ¿no? Y son las industrias que hoy día están con diferentes tipos de planes para sobrevivir y responder a esta crisis, ¿no? Otras industrias como la de consumo masivo, como la de industria de minería, también han sido impactadas, pero de diferentes maneras y quizá con intensidades diferentes, ¿no? Y con problemas diferentes a resolver. Entonces, sin duda, hay industrias que fueron impactadas mucho más fuerte que otras industrias, pero la verdad es que todos nosotros, toda la población, todo el país, todo el planeta, de alguna manera fue impactado. Por eso es importante que cada uno, el líder de su organización, pueda mirar esto de una manera integral y tener una buena estrategia, de nuevo, para sobrevivir, responder y en algún momento resurgir de esta crisis más fuerte, más preparada para volver a crecer, volver a seguir conquistando mejores resultados en el futuro. Bueno, sigamos con las preguntas. Tengo una para ti, Andrés Pérez. Hay un pensamiento que dice acá, ¿vamos a tener un antes del COVID y después del COVID? ¿Qué piensas tú? Bueno, eso es una pregunta que todo el mundo ya se le está haciendo. Desde que comenzó toda la pandemia en China, ya vimos a finales de diciembre del año pasado, pasó por Europa, llegó a América y nos tocó a nosotros desde marzo. Esto ya ha sido un cuestionamiento general. Tanto los gobiernos, las sociedades, las empresas en sí, todos nosotros nos cuestionamos si esto en el futuro, cuando ya aparezca una vacuna, que esperamos que sea al principio del próximo año, va a seguir todo igual. Lo que vemos y lo que también creemos es que efectivamente puede haber un cambio. Creemos que el mundo, como fue pre-COVID, era un mundo que no se había cuestionado algunos temas especialmente en el mundo de la empresa, de cómo agilizar, de cómo entender estos procesos, por ejemplo, el trabajo en home office, el agilizar algunos procesos internos, digitalizarlos, utilizar mayores tecnologías. Eso algunas empresas no las tenían en su radar, y que obviamente esta circunstancia, y lo hemos visto en muchas instituciones también públicas,
han tenido que esforzarse y trabajar para que en el fondo, en el futuro, todo esto sea en un contexto digital, en un contexto más ágil, donde las personas puedan sentirse seguros donde están trabajando, y también hemos visto que efectivamente estos cambios de modo de trabajo va a impactar en el futuro, y eso va a ser la diferencia. Va a ser la diferencia en el relacionamiento, las personas van a poder estar trabajando un poco más desde su casa. Obviamente ahí lo comentó Claudia, que existe toda una perspectiva laboral, legal, que hay que revisar, pero va todo hacia allá. La tecnología también va a pegar un salto muy importante, porque es el que va a apoyar efectivamente todo este proceso. Entonces, estamos viendo de lo que habíamos hablado en algún momento, de la transformación digital con tecnología, que están apoyando a la empresa, ahora se hace más directo, más clara, y en ese sentido, sí, creo que va a haber un antes COVID y un post-COVID, y todos tenemos que estar preparados y trabajando para eso. Y por eso les decimos nosotros, y en esta herramienta, en todas las presentaciones que hemos realizado, de que esto es un trabajo en conjunto. Las empresas privadas, las empresas públicas, la sociedad, todos deberían trabajar, porque vamos a abordar un nuevo mundo que la verdad es que hasta ahora no lo conocemos, pero creo que con estos pasos, con estos caminos, entender cómo nos vamos a ir apoyando a través de esta herramienta y a través de estos apoyos del gobierno, a través del apoyo del sector privado, podemos llegar a este mundo que es un poquito diferente. Así que sí. Muchas gracias, Andrés. Excelente visión. Claudia, hay una pregunta acá sobre las posiciones de trabajo que se han perdido durante esta pandemia, ¿no? Y la pregunta es, se han perdido varios trabajos por cuenta de la pandemia, pero ¿se han creado nuevos trabajos? ¿Cuál es tu visión sobre esto? Bueno, efectivamente, o sea, el dato de la empresa Fortune dice que hay 1.1 trillón de dólares en pérdida. O sea, eso ya te demuestra que han habido efectivamente pérdidas en el mercado laboral. Por otra parte, hay un estudio que acaba de salir del INE y del UC en Chile, que habla que ha bajado, hace un año atrás, ha bajado el 25% del empleo acá en Chile. O sea, eso también nos demuestra que efectivamente estamos en un periodo de disrupción, estamos en un periodo de desacomodo. Sin embargo, también hay ganadores. O sea, no todo esto es negativo. Hoy día, si bien estamos en un proceso de disrupción en que tenemos hoy en día gente más desocupada que gente ocupada, hay sectores que están generando nuevos ingresos, y que esto para mí va a ser un equilibrio hasta que logremos poder adaptarnos a esta nueva realidad. Hoy día todas las empresas de administración pública, educación y salud claramente, y todo lo que se está generando, la empleabilidad en todo esto, es uno de los grandes ganadores. Las empresas que están hoy en día con máquinas de sanitización, los drones que hoy día manejan las empresas para poder sanitizar, todas las cámaras espectrales, térmicas, etcétera, son algo que nosotros no habíamos pensado hace un par de meses atrás, que sería algo de uso masivo, y que hoy en día claramente se están generando en torno a la salud pública. Otro punto es el comercio. O sea, hoy en día, de la distribución de los ocupados que hay en día en Chile por actividad económica, el 15,5% tiene que ver de los ocupados en el comercio. O sea, hoy día el e-commerce, por ejemplo, ha generado una vital importancia, ha generado, perdón, una relevancia que antes no hubiéramos pensado. O sea, hoy en día, Zara, por ejemplo, no había pensado en tener e-commerce. H&M, estoy hablando de empresas globales, gigantes, que hoy en día también tenemos presencia local. El Departamento de Estados Unidos hablaba en el fondo de que el e-commerce ha avanzado más de una década, o sea, avanzó en este año más de lo que avanzaba en una década. O sea, eso nos está diciendo que se están generando nuevos trabajos en relación a lo digital, a lo que te hablaba de la administración pública, y también se están generando en todos los temas que están relacionados al e-commerce, que tienen que ver con los aspectos de seguridad y de las plataformas. O sea, hoy en día, para darles una cifra, hablamos de que el 76% de los sitios en Internet han generado ciberataques. O sea, lo comentamos en otro webinar, Yahoo, LinkedIn, Dropbox, Spotify. O sea, las grandes empresas, nadie no está sujeto a un ataque. Entonces, todo lo que tenga que ver con mi estrategia digital, que ahora nos estamos apoyando fuertemente, sin duda también tiene que ver con empleos de cómo protegerlo, cómo proteger mis datos personales, los de la empresa, y así sucesivamente. Así que creo que hoy en día, por ejemplo, los doctores que ahora son doctores, pero también que tienen que ser digitales y tienen que atender telemedicina, o sea, creo que
la gran capa digital está llegando a casi la mayoría de los empleos que hoy en día tienen esta relación con los consumidores, y sin duda son una forma de generar empleo que va a quedarse. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Es verdad, un tremendo, tremendo desafío, ¿no? Jaime Caicedo, ¿qué pasa con las pymes, ¿no? Sabemos que muchas empresas pequeñas y medianas en Chile están siendo muy, muy impactadas por la pandemia, ¿no? ¿Cómo ellos también pueden implementar parte de estas soluciones que hemos visto en el compromiso COVID o estas tecnologías que tú has presentado, ¿no? ¿Cuáles son las opciones de implementar esto en las pymes? Perfecto. No, seguramente me imagino que esa pregunta nace por una idea preconcebida que pueden tener las personas que nos están escuchando, de que estas tecnologías tienen un precio muy elevado, un valor muy elevado y podrían ser un poco prohibitivos para el mundo de las pymes. Pero yo les respondería que es todo lo contrario. La mayor parte de estas tecnologías que fuimos presentando durante esta tarde son de valores bastante bajos, sobre todo la primera, el mundo de la app, donde si se dan cuenta, al final todo el hardware se monta directamente sobre los smartphones de nuestros mismos colaboradores. Eso evita a las empresas tener que invertir en ese tipo de artefactos, y básicamente lo que montamos es una app donde es el colaborador que pone el artefacto, pone el smartphone, y nosotros ponemos la app. Y en ese sentido, los precios que tenemos para lo que es la app de control y autoevaluación son bastante bajos, así que ahí les transmito también como tranquilidad respecto a eso. Y lo mismo pasa con los siguientes elementos que fuimos conversando. Pero ahí también quisiera aprovechar el concepto de las pymes también para aprovechar de comentar un tema que es muy importante. Dentro de todo esto que hemos estado conversando, yo creo que también en lo último que comentaba Claudia también lo esbozó de alguna forma. Aquí lo más importante, más que la tecnología, más que las herramientas que propiamente tales que hemos estado comentando y que ponemos a disposición de todas las empresas, es más bien los procedimientos, los protocolos que nacen con todo esto. Finalmente la tecnología lo que nos permite es tener una mirada más amplia, nos permite capturar estos datos como para poder hacer todo el tipo de cosas que estuvimos conversando durante la tarde, pero pasa a ser mucho más importante, tal como fuimos conversando, la definición de protocolos, la definición de procedimientos de las cosas que vamos a hacer proactivamente o reactivamente, va a depender del tipo de alerta que gatillemos, en función de toda esta información que hemos capturado. Así que ahí también hago una invitación, también especialmente a las pymes, a acercarse a sus mutualidades. En el compromiso COVID, ahí estamos trabajando también con la mutual de seguridad, pero en general, invito a todas las empresas que estén analizando estos temas del retorno seguro, acercarse a sus mutualidades donde se están también ofreciendo apoyo, ayuda para definir estos protocolos, definir estos procedimientos, y donde la tecnología propiamente tal pasa a ser un elemento que apoya ese protocolo, que te permite generar la operación de ese protocolo. Así que, tal como les comentaba en un inicio, les transmito también tranquilidad al respecto. Estas tecnologías que hemos estado comentando no son de precio elevado y están al alcance de todos. En ningún caso es prohibitivo o está enfocado solamente en las grandes empresas. Eso también es una invitación, y como les digo también, a hacer notar que lo importante son las definiciones, son los protocolos que gatillemos en función de eso, más que la tecnología. La tecnología es básicamente un habilitante que nos permite acelerar todo esto, pero no es el objetivo central. Muchas gracias, Jaime. Tenemos varias preguntas aún llegando del público. La verdad, le quiero agradecer a todos por la cantidad de preguntas. Aún tenemos algunos minutos. Andrés Pérez, aún hablando de tecnología y hablando un poco de la salud, ¿no? En salud se ha usado mucho la telemedicina, ¿no? En tu opinión, ¿esto quedará para siempre? Muy buena pregunta, Eduardo, y buena pregunta quien la hizo del público que está viendo esta transmisión. La verdad es que la telemedicina es una herramienta que siempre ha existido y que, como lo había comentado anteriormente en relación a mi respuesta de esto del mundo de pre y post-COVID, esto es un elemento que también creemos nosotros que va a tener un cambio importante. Nosotros como consultores, como EY, hemos trabajado en alguna alternativa, y de hecho hemos implementado esas alternativas en algunos socios
en Chile para poder llevarles esa opción de conectar directamente tantos doctores, tantos profesionales de la salud en general, a todas las personas que puedan acceder a las plataformas, tanto a través de celular, a través de un computador, y dar respuesta a las soluciones que pueden ser un poco más simples. Obviamente la telemedicina no va a reemplazar todas estas soluciones que son un poco más complejas y que se requiere la atención de un doctor, se requiere el acceso a un centro médico, pero efectivamente es una cosa que todos ya hemos visto. De hecho, si nos damos cuenta en el último periodo, nuestros mails, tanto la aseguradora y muchas otras empresas nos han comentado la existencia de esta herramienta, y la verdad es que eso se viene para quedar, pero no va a reemplazar efectivamente las cosas que son relevantes a atender directamente en el hospital o clínica. Así que eso es lo que nosotros vemos. Muchas gracias, Andrés. Bueno, moviéndose un poquito fuera de la tecnología y hablando de un tema bastante interesante, la verdad una pregunta bien interesante que voy a pedir ayuda a Claudia Cornejo, que nos puede ayudar, es: las mujeres se han visto más afectadas por esta pandemia según la ONU. ¿Por qué pasó esto, Claudia, en tu opinión? Gracias, Edu. Muy buena pregunta. Efectivamente, o sea, en un contexto que llevamos un tremendo 2020 en que había subido sostenidamente la participación laboral femenina, había pasado el 44 como al 53, se venían buenos prospectos respecto al balance de género y estaba aumentando la empleabilidad. Sin embargo, según lo que pasó con el COVID y lo que yo escuchaba interesantemente a la ministra del Trabajo, ocurrieron tres grandes tópicos que pudieron haber afectado negativamente el impacto de las mujeres. Una tiene que ver con la feminización de la pobreza, porque hay los rubros que son altamente feminizados, por ejemplo, como el sector de salud, el sector público, se vieron altamente impactados por el desempleo, por ejemplo, como el comercio, me equivoqué, como el comercio, como el gobierno, como la educación, se vieron altamente impactados, y eso generó un fuerte aumento en el desempleo laboral, como te habíamos comentado, pero sobre todo en el desempleo femenino. Y eso generó, obviamente, que las mujeres estuvieran más en la casa, tuvieran que volver a sus hogares, y eso es el segundo punto que tiene que ver con la violencia contra la mujer. Y ahí es donde se ven obligadas también a convivir con el agresor, las mujeres que están en casos de violencia, que eso también agravó aún más la situación. O sea, por una parte, la feminización de la pobreza, en los sectores de educación, en los sectores de que es donde hoy en día hay menos empleo, y también el tema de la violencia contra la mujer. Y el último punto que destacaba la ministra en su minuto tiene que ver con la sobrecarga de trabajo, que esto nos impacta a todos, remunerado y no remunerado. Porque los estudios dicen que las mujeres se están dedicando más horas al cuidado de los niños y los adultos y los enfermos por sobre sus tareas laborales. Entonces, esto hace que estas tres dimensiones sean altamente relevantes en torno a el impacto que tiene en la mujer. Entonces la mujer, si bien se tiene que quedar un poco más en la casa, tiene que tener mayores labores en la casa, ha hecho que las mujeres tiendan a preferir el empleo entonces no remunerado y estar en la casa. ¿Y qué ha pasado? Hoy en día la figura desde enero de 2020 hasta lo que llevamos hoy en día, lamentablemente ha bajado el empleo de la mujer por sobre los 10 puntos, 10%, y eso ha generado también un impacto en contra de las mujeres. ¿Qué es lo que hoy en día se propone y cuáles son las cosas que se están viendo sobre el trabajo, el balance de género? Es efectivamente poder generar alguna noción de las empresas que tengan una experiencia de conciencia en cuanto a generar oportunidades y espacios laborales para las mujeres. Se están buscando efectivamente también que las mujeres tengan distintos canales para poder tener un espacio y salir de la casa y poder denunciar. Y también se están viendo algunas otras medidas de contingencias como bonos COVID, bonos para las mujeres, etcétera, para poder abordar este desafío del empleo de la mujer. Muchas gracias, Claudia. Qué interesante tu visión, ¿eh? La verdad es que la pandemia nos ha sacado de una realidad y nos ha puesto, como decía Andrés también, ¿no? Y una
una nueva realidad, ¿no? No puedo ni llamar una nueva normalidad, pero una nueva realidad que donde todos nosotros tenemos que aprender y reaccionar de la manera correcta. Muchas gracias, Claudia. Bueno, estamos llegando al final. Tengo 2 preguntas más. Voy a pedir a Jaime que me responda la pregunta sobre la ciberseguridad, que es, ¿cómo tiene pensado manejar el riesgo de fuga de información, sabiendo que la ciberseguridad es un medio de protección, no la causa? Jaime. Sí, no, otra excelente pregunta. Todas estas distintas aplicaciones están todas montadas sobre plataformas que están constantemente monitoreadas. Estamos muy preocupados por los temas de seguridad de los datos, sobre todo pensando, como les decía yo en un comienzo, que gran parte de los datos que están aquí almacenados son datos que podemos entender como datos personales. Las mismas preguntas de la autoevaluación, del autodiagnóstico, son datos muy importantes para cada una de las personas y cada uno de los colaboradores, y hemos tomado todas las medidas de seguridad para justamente evitar y disminuir lo más posible el riesgo de posible fuga de estos datos hacia terceros o por causa de algún tipo de ataque de ciberseguridad. Complementando eso, yo creo que también es muy importante hacer mención a lo relevante también que es el manejo mismo que hacemos de los datos. Hay muchos de estos datos, tal como les comentábamos en la parte donde profundizamos un poco respecto a estas tecnologías, algunos datos también los anonimizamos, no tratamos en esa medida de trabajar con IDs que no hacen referencia directa a la persona con nombre y apellido, y en ese sentido también la misma plataforma está construida para minimizar lo más posible esto que tiene que ver con el trasfondo de la pregunta, de los riesgos que obviamente cualquier tecnología que está desplegada de la forma en que nosotros estamos comentando sufre o puede verse impactada. Así que es muy interesante la pregunta, pero desde ese punto de vista hemos tomado todas las precauciones y hemos tomado todas las acciones necesarias para que ese riesgo sea el menor posible dentro de lo que la misma tecnología nos permite. Muchas gracias, Jaime. Bueno, voy a responder la última pregunta y también aprovechar para ir terminando nuestro bootcamp. Se habla mucho de innovar, pero en este contexto, ¿cómo se puede innovar si hay falta de recursos y corte de presupuestos? Mucha, una excelente pregunta, y creo que acá me gustaría de terminar con un par de recomendaciones, ¿no? Creo que primero hay un mal entendimiento de la palabra innovar. Innovar no es meter tecnologías caras que en teoría solucionan 100% de los problemas. La verdad que innovar es un proceso, ¿no? Yo acostumbro decir que innovación es un puente entre los problemas, ¿no? Y las soluciones, ¿no? Es un proceso, ¿no? Donde yo parto del problema y trato de solucionar este problema de una manera creativa, de una manera a veces mucho más económica. ¿Ah? Por eso, implementar un proceso de innovación creo que es fundamental en este momento que nosotros estamos viviendo, ¿no? Le doy como ejemplo a mi área dentro de EY, donde implementamos un proyecto que se llama Start at EY, ¿no? Donde lo que queremos es que las personas que hoy día están trabajando dentro de EY, que tengan ideas buenas, ¿no? Que puedan desarrollar estas mismas ideas dentro de nuestra organización para prestar productos, servicios más adecuados a nuestros clientes, ¿no? Y obviamente mucho de lo que nosotros estamos hablando hoy día acá en este bootcamp salieron de estas ideas, de estas personas que están dentro de nuestras organizaciones y que vieron el problema, como el problema del contact tracing, ¿no? Como el problema del video analytics que implementó Jaime, como varios otros problemas, y lanzáronse en desarrollar estas ideas dentro de nuestras organizaciones. Lo único que, bueno, quizá mi recomendación para terminar el webcast de hoy día con todos ustedes es no dejen de mirar estos problemas e enfrentarlos, ¿no? Yo creo que acá hay una decisión que tomar, ¿no? Una es tratar de dejar pasar y ver lo que pasa y esperar un poco para ver lo que va a pasar y ahí reaccionar. Y la otra es enfrentar el desafío, enfrentar el problema y tratar de solucionarlo de la manera más innovativa posible.
La buena noticia es que hay mucha tecnología hoy disponible que les puede ayudar en este proceso de innovación y que son de verdad muy económicas, ¿no? Que no son grandes implementaciones de tecnología que cuestan varios millones de dólares, son de verdad cosas simples que les pueden ayudar a solucionar los problemas reales hoy día de tu organización, de sus empresas, para tener una vuelta segura a las oficinas y para, en un momento lo más rápido posible, volver a crecer nuestras organizaciones, volver a crecer nuestra economía y volver a tener éxito como hemos tenido tantos años acá en Chile, ¿no? Y ser un ejemplo de país para toda la región. Bueno, quiero ir terminando nuestro bootcamp. Nuevamente quiero dar las gracias a nuestros presentadores de lujo, a Jaime Caicedo, nuestro socio de nuestra área de Data Analytics adentro de UI Chile, a Andrés Pérez, nuestro gerente responsable por también nuestra área de estrategia adentro de Consulting Chile, y a Claudia Conejo, nuestra senior manager responsable por los temas de People acá y gestión de cambio adentro de EY. Bueno, yo soy Eduardo Valente, soy el socio líder de consultoría para EY Chile. Le quiero agradecer a todos ustedes por la participación. Hay un montón de preguntas que llegaron que no vamos a alcanzar a responder, pero de verdad quiero agradecerlos a todos por escucharnos, por participar activamente con nosotros acá. Estamos en vivo, ¿no? Entonces les pido perdón por cualquier cosa que pueda haber ocurrido durante esta transmisión en vivo, pero fue un agrado, un honor y un placer compartir este momento con ustedes. Deseo a todos mucha suerte, mucho éxito, cuídense todos y nos vemos pronto ahí durante el resto de los eventos de País Digital. Un abrazo fuerte. Chao.